observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. El trabajo informal es uno de los principales problemas sociolaborales y económicos que existen en la Argentina. No nos olvidemos que cuando se paga en negro, no es solamente el empleador que se está beneficiando, el empleado también quiere que le paguen en negro. Hoy tenemos un porcentaje de trabajo en negro más de un 35% en la Argentina. Son ciudadanos de segunda porque no tienen obra social, porque no tienen acceso a beneficios previsionales, porque a veces tienen que negociar por menos dinero porque simplemente están en negro. ¿Por qué es difícil registrar a un trabajador en Argentina? Según el último informe del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la informalidad laboral alcanza en Argentina al 35%. La pandemia y la consecuente crisis económica ha agravado la situación de las y los trabajadores. Sin embargo, la informalidad estructural del trabajo en nuestro país es un problema que viene de hace décadas y representa un desafío para todos los gobiernos. En esta edición de Cíclope intentaremos saber cuáles son las principales causas que explican este fenómeno. El trabajo informal, un problema crónico. Tenemos 5 empleados, obviamente que necesitamos tener más empleados porque viene el verano, una época buena donde el bar trabaja, pero por el momento y por la situación que estamos atravesando nos es imposible incorporar más empleados. La verdad que cada empleado que incorporamos impositivamente nos es un monto importante, muy difícil de afrontar, y además de las cuestiones laborales que después, en caso de tener un conflicto, tenemos que afrontar, donde siempre el empleador tiene las que perder. Hay situaciones, seguramente vamos a hablar de costos, forma de hacer los negocios, forma de llevar adelante la empresa. Una cuestión sociológica del empresario argentino que dice: yo tengo las personas que trabajan sin registrar, porque siempre lo hice así y nunca me pasó nada. Y esa cuestión es muy difícil de comprender, mucho menos de aceptar. La empresa siempre tiene costos en su producción. Si la mirada de la persona que tiene a cargo la empresa, es decir, para que mi empresa sea rentable, yo entonces voy a tener trabajadores sin registrar, bueno, eso es una mala administración empresaria. Nosotros nos parece que cuando hay crisis económica se dan ese tipo de cuestiones. Por un lado, los salarios bajos, por otro lado, la desocupación, por otro lado, el trabajo no registrado. Son 3 consecuencias de las crisis económicas. Pero que cuando alguna vez el país, no hace mucho, empezó a funcionar, la economía empezó a funcionar, empezó a levantarse el trabajo registrado y eran las mismas leyes laborales. En todo caso, lo que tendríamos que ver es cómo el Estado gratifica en los sectores pymes y en los sectores chicos al sector de formalidad laboral, no a las grandes empresas. También es real en el mismo porcentaje que hay trabajadores registrados y economía en negro, o economía no registrada, para llamarla como corresponde. Y si hay economía no registrada, tienen que poner trabajadores no registrados, termina beneficiando a un sector que es el que más gana en la República Argentina y en el mundo. Por lo menos mi experiencia es que no logran buena información respecto a realmente cuáles son los costos de la registración. Muchas veces hay programas o planes en donde el Estado decide reducir los costos de registración y las empresas no se enteran de eso. Cuando yo tengo empleo sin registrar, lo que estoy teniendo como empresario es un montón de costos ocultos que yo no sé, primero, cuándo se van a expresar, es decir, cuándo yo voy a tener que afrontar esos costos, y segundo, no sé cuánto van a ser esos costos. En un momento mandé currículum a todos lados, como todo el mundo, la oportunidad que veía, digamos. Y bueno, apareció esta propuesta de Globo que abría en la ciudad. En Santa Fe no estaba, así que bueno, como me gusta andar en bici, por ahí para hacer ejercicio, salir un poco del estar sentada estudiando, pareció buena la idea, lo podía complementar con el estudio. Realmente se paga por pedido, que tenés un sueldo, digamos, tenés que ser monotributista para poder facturar, y bueno, las horas más o menos las elegís en función también de lo que hay disponible. El esquema no está mal planteado, pero le falta regulación. Nosotros no estamos acostumbrados a, o sos monotributista y facturás a varios clientes, o trabajas en relación de dependencia. Esto es algo nuevo, en el que si te pones
pones a hilar fino, digamos, sería una dependencia, porque yo solamente le facturaba a ellos. Yo al principio había empezado a trabajar 3-4 días y después, como al no haber aumentos, al no haber gremio, no hay regulación, no hay nada, no se aumentaba tampoco lo que te pagaban. Entonces, en un momento empecé trabajando 3-4 días y me alcanzaba, y después tuve que trabajar de lunes a lunes por la misma plata y me lo iba comiendo la inflación. La empresa, de hecho, solamente por contrato te hace firmar un seguro de vida y seguro contra terceros, pero te lo pagas vos. Entonces ellos se cubren, digamos, de que si pasa algo está el seguro. En forma particular, yo me contrataba un seguro para el celular y para la bicicleta porque obviamente estaba todos los días en la calle de noche. Conozco gente que por ahí trabaja de lo mismo en otros países, pero nadie te roba, cobras quizás en otra moneda, entonces es distinta la situación. Nuestra situación particular en el país lo hace más complicado todavía. La informalidad laboral se traduce en menores derechos para los trabajadores. Estos pierden así la posibilidad de contar con aportes jubilatorios, una obra social y también el resguardo de la ley ante abusos por parte de los empleadores. Según consta en el informe del propio Estado Nacional, los sectores con nivel de empleo no registrado más elevado son el servicio doméstico, la construcción y la agricultura y ganadería, con porcentajes que van del 55 hasta el 75%. La estructura legal e impositiva en Argentina. Enfocándonos en el tema de la registración de la precariedad laboral, yo creo que pasa más por un problema de la seguridad social y su financiamiento que estrictamente del mundo laboral. Esto no quiere decir que el mundo laboral, el derecho del trabajo, no tenga pendiente, digamos, autorizaciones, que de hecho es un derecho tan dinámico que es permanentemente en desarrollo, gestión. Todo esto cambió. Ya la seguridad social cada vez otorga más beneficios, pero aparte la pirámide ya comienza a dibujarse porque cada vez hay menos gente que aporta y cada vez hay más gente que recibe beneficios que aparte son mayores. Con lo cual acá hay un claro problema de financiamiento de la seguridad social. Esto no es un problema únicamente argentino, es un problema de todos los países que tienen un sistema de seguridad social. Tenemos que pagar, bueno, lo que es aporte de ellos, aporte de obra social, aporte impositivo, aporte jubilatorio, CRT, varios rubros, varios conceptos que hacen que mantener un empleado en blanco sea un número bastante importante en relación al sueldo que cobran. Obviamente que el sindicato es otra pata fuerte a la hora de contratar un empleado, donde hay que hacer distintos tipos de aportes, los cuales, bueno, también suman al momento y a la hora de contratar un empleado. La carga impositiva en general hace referencia a todos los impuestos, no solamente a los impuestos que hacen al mundo del derecho del trabajo. IVA, ganancia, ingresos brutos, los impuestos provinciales, municipales, etc. Sin embargo, como el Estado necesita recursos para financiar el sistema de seguridad social, termina poniendo impuestos a la actividad que produce a los efectos de conseguir esos recursos. Nosotros nunca le tememos a las negociaciones paritarias o a las reformas que tengan que ver con ley. Ahora, si la reforma significa que solamente los trabajadores bajo régimen de dependencia somos los que perdemos y siempre ponemos, es a lo que nosotros no queremos acostumbrarnos. ¿Estamos dispuestos a cualquier tipo de debate? Sí, sin que esto significa perder derechos, ¿no? Ya estamos con salarios muy bajos y la verdad que seguir perdiendo significaría que la gente no llegue a fin de mes. 4 años hemos tenido mucho tipo de empleados, hemos tenido empleados que por ahí han pasado el periodo de prueba y a los 2 o 3 meses decidieron renunciar y en el momento de renunciar solicitaban que se le paguen distintas cosas que no teníamos por qué pagársela y eso te lo llevan a juicio. Cuando te lo llevan a juicio ya tenés que pagar abogados, tenés que empezar a pagar otro tipo de cosas que hacen que las demandas sean grandes en cuanto a los montos y muy difícil de afrontar. Yo siempre digo que el sueño de cualquier emprendedor es tener todo su empleo en blanco para que no tengan ningún tipo de problema laboral, tipo de problema con el Ministerio de Trabajo, que estén resguardados los empleados y demás. Es lo que cualquiera soñaría y llegar a su casa tranquilo sabiendo que está todo en regla. Pero lamentablemente no se puede y siempre el empleador tiene la de perder. Nosotros hemos tenido que despedir trabajadores porque nos hemos encontrado en situaciones no deseables, con cámaras, filmándolos y hemos perdido igual. Hemos presentado toda la prueba y no tenemos ningún tipo de posibilidad de ganarlo. Es algo totalmente injusto que no se puede discutir.
Una persona roba en la empresa y yo tengo la prueba, tengo una filmación. Si esa persona está registrada, yo voy al Correo Argentino, una carta de documento y detallo lo sucedido, justifico la causa de despido y lo despido y no tendría que haber mayor problema al respecto. Problema en el sentido de una indemnización. El sector empresario dice, siempre estamos condenados en sede laboral. Eso es relativo. Habría que preguntarle primero cómo llegan a la sede laboral. Si llegan con un contrato de trabajo registrado, bueno, es un tema. Ahora, si llegan con el contrato de trabajo sin registrar, seguramente es muy probable que pierdan el juicio. Yo, si bien me pagaba el monotributo y al facturar y demás, por ahí podés aportar algo, pero todo lo que hagas lo tenés que hacer vos, digamos, por tu cuenta y con tu plata. Si terminás pagando todas esas cosas, no te termina quedando para nada. Quizás si ellos, no te digo trabajar en relación de dependencia, porque esa forma también permite que haya más personas que puedan trabajar de esto, pero quizás aunque sea el contratarte algún seguro y no tener que pagarlo, facilitaría bastante. Los empresarios sostienen que la elevada carga impositiva y la falta de acompañamiento estatal en muchos aspectos conspiran contra la posibilidad de poder contratar personal de modo formal. En ese marco, suelen plantearse la necesidad de reformas que, por lo general, incluyen bajas impositivas. Sin embargo, estas medidas no suelen contar con el apoyo del sector trabajador, que siente que son los únicos que pierden con este tipo de transformaciones. ¿Es posible aumentar la formalidad laboral? Desanclar el trabajo registrado del sistema de seguridad social sería como un primer paso para dar. Un paso difícil y complicado de dar. Lo que no podemos diferenciar es que dos personas, en igualdad de circunstancias, una haciendo un trabajo por una empresa de 1000 trabajadores y una para de 20, alguien tenga menos derechos porque trabaja en una empresa más chica. Entonces, lo que sí debe haber un rol mayor del Estado con políticas activas que beneficien a los sectores pymes. Si vos tenés condiciones macroeconómicas en la República Argentina, en el Mercosur, para generar políticas que generen empleo, divisas a partir de la exportación y un mercado interno consolidado, se termina la discusión. Si no es la frazada corta, o me tapo el pecho o me tapo los pies. Lo que yo creo que el Estado en realidad no colabora en este sentido, no ha presentado un plan para poder incorporar gente a trabajar, no. El Estado lo único que se limita es a controlar, a velar que nosotros cumplamos con las disposiciones que ellos nos imponen, pero en ningún momento recibimos algún tipo de ayuda o algún tipo de contraprestación para poder aplicar lo que ellos nos imponen. Y no ayuda para nada, sino que todo lo contrario, lo único que hace son poner trabas a la hora de contratar a un empleado. Todos se dicen que para tener un negocio, que para que empiece a dar fruto y todo, tiene que tener mínimo 3 años. Nosotros hace 4 años que estamos y la economía siempre cayó, pandemia de por medio, y es imposible tener una estabilidad y es imposible pensar en un negocio a largo plazo. Es imposible, hoy te tenés que levantar semana a semana, decir, bueno, me afronto con esto y lo voy solucionando y voy siguiendo. Pero acá no podés pensar de acá a un año, por eso tampoco podés contratar empleados porque sí, tiene que ser todo muy pensado, muy metódico, porque si no después las consecuencias son muy grandes. Vos cuando empezás a ir mal, cuando te diste cuenta es irrecuperable el negocio. Pues bueno, vi que por ahí en otros países, en otros contextos, están probando jornadas laborales de menos horas y de hecho están hechos los estudios y funciona porque uno aumenta la productividad. Por ahí intentan trabajar menos días, jornadas laborales en vez de 5 o 6 días, de 4, o disminuir las horas o disminuir los días. Pero bueno, después hay que trasladarlo a nuestra situación particular y es medio complicado también. O sea, creo que es una cuestión estructural, lo nuestro no es que falta capacidad o falta mano de obra. Un plan para incorporar a gente a trabajar, por lo menos probar, porque hay muchos jóvenes hoy que necesitan trabajar. Nosotros hace poco hicimos una campaña para buscar gente para trabajar y la mayoría es entre 18 y 24 años los que mandan currículum, por lo cual hay una gran demanda de trabajar y estaría bueno incorporar a esa gente de alguna forma al sistema laboral, pero bajo unas condiciones que nos permitan a nosotros tomarlo, sabiendo que no a los 6 meses vamos a tener problemas porque renuncian, porque hay que echarlo y tener que pagar fortunas que no se ganan hoy en día. Un plan de incorporación de empleo sería muy bueno.